El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una forma amena y entretenida. Frente al tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Porteña 89.7. Muy bien, a las 20:42 nos ponemos en marcha enfrente al tablero, ahora con el tercer bloque. Es el momento de escuchar a nuestro amigo del alma, por eso le ponemos esta cortina musical. ¿Qué tal, Horacio? Hola, Carlos, buenas noches. Bueno, ¿qué nos preparaste para hoy? ¿Cómo sigue este viaje por el mundo del ajedrez? Estamos en el siglo XX. Sí, hemos visto ya los primeros grandes torneos del siglo XX en estas columnas. Sí. Y bueno, creemos que llegados hasta aquí no podemos continuar adentrándonos en la actividad ajedrecística de esta nueva era, digamos así, sin antes mencionar a quien durante muchos años y durante más de un cuarto de siglo, de ese siglo XX, se convertiría en una figura hegemónica del juego ciencia, que ya en esos primeros años de esta centuria comenzaba a despuntar como lo que nuevo significó, es decir, un genio sin igual. Nos referimos, claro, al cubano José Raúl Capablanca. Exactamente. A quien sus resultados, su estilo, su personalidad convirtieron en un paradigma del artista del ajedrez y en una leyenda inmortal también. Sí. Y qué mejor que recordarlo o presentarlo, aunque sea brevemente, cuando se aproxima, como comentaste recién, Carlos, el Día del Ajedrez, ¿no es cierto? Claro. Desde su salto a la consideración general, que fue en 1901, como comenté hace unos programas atrás, cuando solamente con 13 años derrotó al experimentado campeón cubano Juan Corso, la carrera de Capablanca fue una permanente suma de triunfos. Su estilo sencillo y de una profundidad de conceptos inigualable, nunca vista hasta ese momento, admiró a los entendidos y también a los aficionados. Digamos que de esa manera de jugar y de entender el ajedrez estaba realzada, claro, por resultados de una magnitud tan categórica como sorprendente. Sí. Ganador de varios torneos de élite en las dos primeras décadas del siglo, él alcanzó la cima en 1921, cuando destronó a Lasker, Sí. luego de un reinado de 27 años del gran jugador alemán como campeón del mundo, y para sorpresa de nadie, se coronó campeón del mundo. Exacto. José Raúl Capablanca. Elegante, simpático, amante de los placeres de la vida, fue nombrado embajador itinerante de Cuba debido a su prestigio y a su fama internacional, fíjate vos. Sí. Y recorrió el mundo infatigablemente y prodigó su talento en el tablero y sus encantos personales fuera del mismo. Pero, bueno, la confianza en sus propias fuerzas, el gusto por el disfrute de los placeres de la noche porteña y su poco apego al estudio, acaso su única debilidad ajedrecística, le valieron una impensada derrota en Buenos Aires 1927, cuando perdió el título ante Alexander Alekhine, el jugador ruso-francés. Claro. No obstante, don José, como lo llamaban, continuó durante muchos años en los puestos de honor de los torneos y siguió siendo, y es incluso hasta hoy, fuente de inspiración y de enseñanzas para muchísimos ajedrecistas. Qué bueno. Vamos a hablar mucho de Capablanca en lo sucesivo, pues es un inevitable referente, insoslayable en esos grandes torneos que se realizaron a partir de 1911, que fue el año de su debut en lo que podemos llamar las grandes ligas europeas, hasta casi 1940, es decir, esa hegemonía que hablábamos al principio. Hoy sencillamente hacemos un breve esbozo de su figura, que ya comenzaba a despuntar a principios del siglo XX. Y para terminar me voy a permitir leer un breve texto que pinta de cuerpo entero su sabiduría, su don de gentes y la admiración que generó incluso entre sus colegas. Ajá. El texto dice así: Moscú, 1936. En un cuarto adyacente a la sala de las columnas, en la grandiosa Casa de los Sindicatos, un grupo de grandes maestros participantes del torneo magistral que se está llevando a cabo con la presencia de los mejores jugadores del mundo, entre los que ellos mismos se cuentan, analiza afanosamente y desde hace largo rato
la posición de un final en una partida aplazada. No encuentran cómo continuar para conseguir imponer la ventaja del bando blanco y deciden recabar una nueva opinión. Se acercan a un hombre mayor que ellos, que apoltronado en un sillón cercano lee un periódico, para con humildad y respeto requerirle ayuda. Solícito, el caballero se levanta del sillón y acercándose al tablero observa unos breves instantes la situación en el mismo. Luego alza un caballo y lo deposita en una casilla lejana. Después hace lo mismo con una torre. Y a continuación modifica la posición de unos peones. Solo eso, sin mencionar variantes ni realizar jugadas. Por fin musita quedamente. Ahí es donde las piezas deben estar para ganar este final. Sonríe y retorna con paso elegante a retomar su lectura. Guiados por los comentarios, los demás descubren con facilidad el camino ganador, aún conmovidos por la manera tan profunda, sencilla y contundente en que ese hombre entiende el juego. El hombre es José Raúl Capablanca, la máquina de jugar ajedrez. ¿Y ese texto de dónde salió? Es un texto. Porque había muchas historias vinculadas a esta, como así me contás, cuando en su paso por Buenos Aires, él estuvo también en el 39, pero cuando vino en el 27, muchas noches que estuvo en el Tortoni, no solo jugando al ajedrez, sino que también estuvo jugando al dominó y todo tipo de juegos, y contaban algunas cosas parecidas como esta que contás vos, ¿no? Sí, esta es una historia. En realidad, bueno, ya que me preguntas, esto di vuelo un poco a mis impulsos literarios. Sí. Y se me ocurrió escribir esto, que es una anécdota que está contada en muchos lados. Yo leí de una forma literaria, pero está contada en muchos lados. Kotov cuenta la anécdota en su libro Este juego como un gran maestro, y hay otros que lo cuentan. No está bien claro, pero creo una de las posibilidades es que haya sido en Moscú 1936, cuando Capablanca ya era un hombre grande, murió pocos años después, ya no estaba en el cenit de su carrera, pero era una persona, un hombre de consulta, ¿no? Como bien lo marca esto. Pero la anécdota aparentemente es rigurosamente real. Claro. Miguel Ángel Sánchez, un cubano que vive en Norteamérica, ha hecho grandes libros sobre la biografía, escritos sobre Capablanca, ahora los están publicando también en castellano. Es oyente, él es oyente del programa, a veces me escribe, seguramente se va a poner muy contento con esto que vos acabás de decir, Horacio. Bueno, ojalá así sea. Capablanca fue un ajedrecista extraordinario, y fue el símbolo del genio ajedrecístico hasta que apareció otro símbolo de genio que, si bien no lo opacó, digamos que por lo menos se puso a su altura, que fue Bobby Fischer, ¿no? Claro. Así que realmente es un gusto hablar sobre él, y bueno, lo vamos como decía antes, lo vamos a mencionar muy a menudo cuando empiece a hacer su aparición en esos torneos a partir de 1911 y empiece a ganar torneos por todos lados y a dar cátedra por todos lados. Un día le pregunté al maestro Oscar Pano, ¿y qué tal era Capablanca? Me dijeron un fiaca, me dijo. Claro, bueno, por eso viste que yo te decía acá que es un poco apego al estudio, es uno de los motivos por los cuales él pierde el título ante una Alekhine que efectivamente se pasaba el día por y para el ajedrez, ¿no? Y a Capablanca le gustaban otro tipo de cosas también, sin ninguna duda. Era lo que llamaríamos un playboy. Una pena que en aquel Mundial del 27 no se le permitiera a la prensa trabajar durante el torneo. Los jugadores, le comentamos a nuestros oyentes que se jugó un campeonato mundial en Buenos Aires, en el club argentino que estaba ahí en la 449, a media cuadra del Obelisco. Hoy creo que hay una juguetería enorme. Una juguetería, sí. Y los jugadores estaban en una habitación encerrados, se podía ver a través de la puerta de vidrio. Y cuentan muchos que Capablanca llegaba casi dormido en algunas partidas. O sea, bueno, en verdad fue una pena que... Sí, hay muchas anécdotas de Capablanca en ese match, muchas anécdotas, y tal vez algún día hagamos, seguramente cuando llegue el momento, en esta línea de tiempo que trazamos, en el año 27 vamos a hacer referencia y vamos a contar las anécdotas del match. Bueno, Horacio, un momento re agradable, muy bueno, me gustó esta historia de Capablanca, cómo comenzó, y seguramente que va a haber más cosas nuevas y más torneos, ¿sabes? Por supuesto. Bueno, te mandamos un abrazo grande, feliz Día del Amigo el próximo lunes. Igual para ustedes. Y prepárate que el viernes que viene seguimos acá, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, un abrazo, Horacio, gracias. Un abrazo.
Horacio Olivera y este gran momento sobre la historia de ajedrez.